Bienvenidos nuevamente a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia con la Fundación ACN. Acá le damos voz y rostro a todos esos héroes anónimos de nuestra Iglesia, que valientemente llevan el amor y la esperanza de Jesucristo a los más necesitados. En muchas partes del mundo la Iglesia vive situaciones muy complejas a causa de las carencias materiales, la violencia o la persecución. En un breve pero muy completo reportaje de ACN México, Philip Osores, secretario general de ACN Internacional, describe este contexto y también cómo la Fundación Pontificia interviene con su misión ayudando a los cristianos necesitados y perseguidos. Atendamos. Soy Philip Osores, soy secretario general de la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need, ACN, o conocida en México como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vivo en Frankfurt, pero también me dedico a acompañar a nuestras 24 sedes por el mundo en su comunicación con la población local para contar el sufrimiento de los cristianos por el mundo, pero también su heroísmo. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación de la Santa Sede que está presente en todo el mundo, ayudando con fondos de particulares a la iglesia que sufre, es decir, la iglesia donde por persecución o por pobreza tiene dificultades en realizar su labor pastoral. Entonces, gracias a la generosidad de cientos de miles de benefactores de todo el mundo, las viudas del mundo que dan sus óvulos, pues gracias a esa generosidad, a ese amor, podemos mover montañas también por todo el mundo en miles de proyectos. Hoy en día, Ayuda a la Iglesia que Sufre, o ACN, es una fundación pontificia con proyección internacional. Con sus 23 oficinas nacionales alrededor del mundo, brinda apoyo anualmente a más de 5.000 proyectos en más de 145 países. A través de estos proyectos, ACN apoya a la Iglesia en su servicio de oración y acción, proporcionando no solo una respuesta oportuna a las necesidades urgentes, sino también un signo de solidaridad con aquellos hermanos en Cristo que están pasando necesidad. Hay muchos países en los que no es posible ejercer libremente la fe, particularmente la fe cristiana. Los motivos pueden ser muy distintos. Por un lado, simplemente el Estado, ¿no?, que por su ideología pues no quiere que haya ideologías alternativas, como podemos ver en China o incluso en países también latinoamericanos como Cuba o recientemente Nicaragua. También hay otros países que oficialmente en sus constituciones garantizan la libertad religiosa, pero donde, por ejemplo, hay grupos terroristas que de facto hacen muy difícil vivir la fe. Esto lo vimos mucho en Oriente Medio en los últimos años. Nos acordamos del Estado Islámico, que justamente hace 10 años invadió las planicies de Nínive en el norte de Irak. Lo vimos en Siria también con Al-Qaeda, pero ahora lo estamos viviendo especialmente en África, donde la zona que se llama el Sahel, que es la parte entre el Sáhara y las tierras más fértiles al sur, en Centroáfrica, pues donde hay también muchos grupos terroristas amenazando a cristianos y también a musulmanes o miembros de otras religiones moderadas. Entonces, lo que vemos es una tendencia pues muy preocupante a la alza de la discriminación, aunque también hay, digamos, tendencias positivas que también hay que mencionar. Pues, por ejemplo, en un país como Vietnam, que viene de una tradición comunista completamente anticristiana, pues ahora mismo se está negociando el reconocimiento del Vaticano por parte del Estado vietnamita y la apertura de una embajada, de una nunciatura de la Santa Sede. Y sabemos que es un país donde la Iglesia está en gran crecimiento también. Entonces, también vemos que países como China, en los que la ideología oficial no tolera la religión, pues que sí, de facto es posible practicar como cristiano si se respetan ciertos parámetros del gobierno, y vemos que, digamos, hay una mayor apertura a la presencia de religiones en China, a una disminución de la persecución violenta, pero todo acompañado de una supervisión total del ciudadano que puede sufrir consecuencias en cualquier momento. Entonces,
pues vemos que sí que hay cambios en el paisaje de la persecución y que vemos tendencias, algunas un poco positivas, pero en general, desde luego, la discriminación está en aumento y algunos países tienen cada vez más persecución, sobre todo en África. En Europa las constituciones garantizan el ejercicio de la libertad religiosa y claramente comparado con cualquier país que acabo de mencionar, pues es absolutamente posible ejercer la fe, pero sabemos que culturalmente hay cada vez más una erosión de los valores cristianos y digamos una reducción también de la libertad de expresión cuando uno no está de acuerdo con ideologías que están creciendo, pues sobre todo la ideología del género o también temas pues que cada vez se ven más amenazados como la libertad de conciencia, por ejemplo de médicos que eligen no practicar el aborto. Estamos viendo otros países occidentales como Canadá, por ejemplo, donde ya no hay libertad de conciencia para médicos, están obligados para ejercer como médicos también a estar dispuestos a practicar la eutanasia o el aborto. Ahí no hemos llegado todavía en Europa, pero vemos que la tendencia va mundialmente en esa dirección. ACN se dedica sobre todo a apoyar a la Iglesia en los países de persecución o de gran pobreza, por un lado, pues con ayuda material a subsistir para estar presente, ¿no?, con la palabra de Dios. Nuestra misión es hacer posible que la palabra de Dios sea escuchada en todo el mundo. No que todo el mundo sea cristiano, pero que la palabra de Dios esté presente en todo el mundo. Y para eso muchas veces lo que la Iglesia necesita, con gente de Iglesia en todos lados, pero lo que necesita es pues transporte, son proyectos muy sencillos, muy concretos, renovación de edificios, estudios para sacerdotes, un dinero para un monasterio contemplativo en una zona difícil para llegar a fin de año. Todos esos pequeños proyectos de una media de 17.000 euros que hacen la vida más llevadera para la Iglesia en estos países. Y con eso pues, les ayudamos a estar presentes, también la formación de seminaristas, de novicios, de novicias, formación de catequistas, también laicos. Y por otro lado, en los países donde hay contribuyentes, donde la Iglesia materialmente está más establecida, lo que llevamos es el testimonio de fe de nuestros hermanos y hermanas en estas situaciones tan difíciles, porque ellos demuestran que para ser feliz como cristiano no se necesita vivir en la abundancia material, sino que nuestra alegría, nuestra esperanza viene de otra fuente. Y es muchas veces la fuente que nos falta en la abundancia material, que intentamos saciar con más libertad, con más placer, con más bienes, cuando lo que necesitamos es tener a Jesús más presente en nuestras vidas. Eso es el mensaje que podemos transmitir a estos países y es la fuente que llevamos a nuestros benefactores, de los que se alimentan, de la que beben, el agua de la vida, que bueno, les da una gran alegría, y por supuesto a todos nosotros los que tenemos la suerte de trabajar entre la fe de los que servimos por los dos lados, los que reciben los proyectos, pero también la generosidad y el amor de nuestros benefactores. Bueno, hay, sí, la ayuda concreta que cada uno de nosotros podemos dar, también aquí en México, es sobre todo primero informarnos sobre lo que está ocurriendo y rezar por todos estos hermanos y hermanas en la fe en el mundo que están sufriendo simplemente por ser fieles a Cristo. Entonces esto ya es un gran acto y ellos mismos nos dicen que eso es el regalo más grande, saber que gente en todo el mundo que no los conoce personalmente, que a lo mejor no va a viajar a sus países, probablemente no va a viajar, que los tengan presentes en la oración. Pero también obviamente se puede contribuir ayuda material, que es muy importante, que son a lo mejor solo gotas, pequeños granitos de arena, ¿no?, de contribución, pero que son muy importantes, son gestos muy importantes. Y por último, también la política tiene un papel muy importante. Nuestros estados están constantemente en relaciones diplomáticas y también comerciales con estados que restringen la libertad de religión. Entonces, los políticos y nosotros como votantes pues tenemos también un papel muy importante de incluir en las condiciones para las relaciones diplomáticas y comerciales también el respeto de la libertad de religión.
estamos viendo que esto es muy importante y que hay muchas posibilidades. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de volver a incluir a Nigeria en los países que ellos llaman de preocupantes, countries of concern, que los habían quitado. Y ahora pues, también vuelve un estado importante como Estados Unidos, vuelve a observar la libertad de religión en Nigeria y hacer el progreso en este campo una condición para las relaciones comerciales. Lo mismo Pakistán con la Unión Europea, entonces puede ser un elemento muy importante también para México, para incluirlo en sus relaciones diplomáticas. Entonces, pues la oración es informarse sobre todo, orar, la ayuda material, pero también tenerlo presente en la vida política de nuestro país. Quiero agradecer de todo corazón la fe, la confianza, la generosidad de nuestros benefactores aquí en México. Yo sé que también hay muchos desafíos aquí en México, la vida no es fácil, el dinero tampoco está disponible en todos lados, entonces aquí sé que hacéis un grandísimo sacrificio para poder ayudar a hermanos y hermanas en la fe, algunos aquí en México, pero muchos repartidos por todo el mundo. Esto es un gesto de grandísima generosidad, un testimonio de fe para todo el mundo y desde luego saber que los que trabajamos en ACN, pero también los que reciben estos fondos al final, pues que estamos inmensamente agradecidos y os tenemos a todos en nuestras oraciones. Cifras y situaciones interesantes y reveladoras que nos llaman a la conciencia acerca de la situación de nuestra iglesia, allí donde más sufre. Para quienes tenemos la posibilidad de vivir nuestra fe sin obstáculos, este tipo de información nos invita a no cerrar los ojos ni los oídos a todo lo que viven muchos cristianos en muchas partes del planeta. Ahora bien, es aquí donde entran las manos generosas de muchos benefactores alrededor de todo el mundo, quienes permiten que fundaciones como ACN puedan continuar con su misión de secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora y llevar la esperanza verdadera de Jesús a las comunidades que más lo necesitan. Gracias a todos esos benefactores es que podemos decir constantemente: no los olvidamos. Si deseas conocer más de este puente de caridad ACN, visita www.acn-global.org. No olvides suscribirte a nuestros canales y hacer clic en la campanita de YouTube para que no te pierdas nada de nuestros contenidos. Dios te bendiga.